Todos conocemos las historias de los que triunfaron. El emprendedor que se hizo millonario desde un garaje. El inversor que predijo el mercado. El genio que abandonó la universidad y cambió el mundo. Pero hay algo extraño en todas esas historias. Si miles de personas hicieron exactamente lo mismo, ¿por qué solo unos pocos llegaron a la cima? Y más inquietante aún, ¿dónde están los demás? Las historias de éxito llenan libros, conferencias y redes sociales. Pero las historias de fracaso desaparecen, como si nunca hubieran existido. Y esa ausencia es exactamente el problema. Porque en algún momento del siglo XX, un grupo de científicos descubrió algo perturbador. La historia del éxito está construida sobre un gigantesco cementerio invisible, y ese error mental tiene nombre: el sesgo del superviviente. Pero para entender cómo nació esta ilusión, tenemos que viajar a una guerra que estaba destruyendo el mundo. Una guerra donde miles de aviones caían del cielo y donde una simple decisión estadística iba a cambiar la forma en que entendemos la realidad. A comienzos de los años 1940, el mundo estaba sumido en uno de los conflictos más devastadores de la historia: la Segunda Guerra Mundial. Las fábricas producían armas sin descanso. Los ejércitos movilizaban millones de soldados. En los cielos de Europa, miles de bombarderos cruzaban el aire cada día. Pero había un problema. Muchos de esos aviones no regresaban. Las misiones eran extremadamente peligrosas. La artillería antiaérea, los cazas enemigos y los fallos mecánicos convertían cada vuelo en una apuesta contra la muerte. Los comandantes necesitaban una solución urgente. Debían reforzar los aviones, pero reforzarlos completamente era imposible. El peso extra los haría más lentos. Así que debían tomar una decisión crítica: ¿dónde colocar el blindaje? La respuesta parecía sencilla, pero esa respuesta estaba equivocada, y nadie lo sabía. En las bases aéreas, los ingenieros comenzaron a analizar los aviones que regresaban de las misiones. Cada avión estaba lleno de agujeros, balas, fragmentos de metralla, impactos de artillería. Los técnicos dibujaban mapas sobre el fuselaje, marcaban cada agujero con pintura roja. Pronto apareció un patrón. Las alas tenían muchos impactos, la cola también. El fuselaje estaba lleno de agujeros. Parecía evidente. Esas eran las zonas vulnerables, y por lo tanto, esas eran las zonas que debían reforzar. La conclusión parecía lógica, pero había un hombre que miró esos mapas y vio algo completamente diferente. Su nombre era Abraham Wald, un matemático brillante que había emigrado a Estados Unidos huyendo del nazismo. En 1943 trabajaba en un grupo secreto de investigación llamado Statistical Research Group. Su misión era simple y brutal: usar matemáticas para salvar vidas. Cuando Wald observó los mapas de impactos en los aviones, notó algo inquietante. Todos estaban mirando los agujeros, pero nadie estaba mirando lo que faltaba. Y lo que faltaba era la clave. Wald hizo una pregunta que parecía absurda: ¿dónde están los agujeros que no vemos? Los ingenieros no entendieron. Todos los datos estaban allí. Los mapas mostraban claramente dónde impactaban las balas. Pero Wald insistió, porque los aviones que estaban estudiando eran los que habían sobrevivido, los que regresaron. Eso significaba algo inquietante. Los impactos que veían eran los impactos que no mataban al avión. Las zonas llenas de agujeros
no eran las zonas débiles, eran las zonas fuertes, porque los aviones podían recibir disparos allí y aún así regresar. Entonces Wald señaló el mapa. Había zonas casi sin impactos, los motores, la cabina, el sistema de combustible. Y entonces dijo algo que cambiaría la estrategia militar. No debían reforzar las zonas con agujeros, debían reforzar las zonas sin agujeros, porque los aviones que recibían impactos allí no regresaban, simplemente desaparecían. Esos aviones nunca estaban en los datos, nunca estaban en los mapas, nunca estaban en los hangares, porque estaban en el fondo del mar o esparcidos en campos de batalla, y por eso nadie los estaba contando. Wald acababa de revelar una verdad incómoda. Cuando analizamos solo a los que sobreviven, la realidad se convierte en una ilusión. Décadas después, ese mismo error comenzó a repetirse en otros lugares, en Silicon Valley, en las inversiones, en Internet. Las historias de éxito dominaban los libros, las conferencias y las redes sociales. El emprendedor que empezó en un garaje, el inversor que venció al mercado, el creador que se volvió viral. Pero había algo que casi nadie veía. Por cada historia de éxito, había miles de historias que desaparecieron, empresas que quebraron, inversiones que fracasaron, canales que nunca crecieron. Pero esas historias no se cuentan, y cuando solo escuchamos a los supervivientes, la realidad vuelve a distorsionarse. El sesgo del superviviente hace que el éxito parezca simple: copiar a los ganadores, seguir sus estrategias, imitar sus decisiones. Pero la realidad es más compleja. Muchos factores invisibles influyen en el resultado: el momento adecuado, el contexto, la competencia, el azar. Pero esas variables rara vez aparecen en las historias de éxito, y por eso millones de personas toman decisiones basadas en una ilusión que parece inspiradora, pero que en realidad puede ser peligrosa, porque cuando ignoramos a los que desaparecieron, también ignoramos las lecciones que podrían salvarnos de cometer los mismos errores. Durante décadas, el sesgo del superviviente parecía un concepto técnico reservado para matemáticos y estadísticos, una curiosidad académica nacida en tiempos de guerra. Pero con el paso de los años, algo inquietante comenzó a hacerse evidente. El mismo error que casi cuesta miles de vidas en los cielos de Europa estaba repitiéndose en todas partes, en los negocios, en las inversiones, en las redes sociales, en los libros de éxito. La diferencia era que ahora el campo de batalla no estaba en el aire, estaba en la mente de millones de personas. Y el lugar donde esta ilusión se volvió más poderosa que nunca fue Silicon Valley. La cámara recorre lentamente una calle tranquila de Silicon Valley. Casas modestas, garajes cerrados, jardines perfectamente cuidados. En apariencia, es un barrio cualquiera. Pero durante décadas, este lugar se convirtió en el escenario de una de las historias más repetidas del mundo moderno. La historia del genio que empezó en un garaje y conquistó el planeta. Los ejemplos se repiten como un mantra. Jóvenes emprendedores, sin dinero, sin experiencia, solo una idea, una computadora y un garaje. La narrativa es poderosa, tan poderosa que millones de personas creen que ese es el camino natural hacia el éxito. Pero hay un detalle que rara vez se menciona, porque por cada empresa que nació en un garaje, miles murieron allí mismo. Empresas que nadie recuerda, startups que nunca llegaron a despegar, ideas que se evaporaron antes de tener nombre. Pero esas historias no se cuentan.
Y cuando solo escuchas las historias que sobrevivieron, la realidad se vuelve un espejismo. A finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, el mundo empezó a obsesionarse con el emprendimiento. Libros de negocios dominaban las librerías. Conferencias motivacionales llenaban auditorios. Historias de éxito circulaban sin parar. Los fundadores de empresas tecnológicas se convirtieron en héroes culturales. Cada historia seguía un patrón similar: fracaso inicial, perseverancia, una gran idea, éxito explosivo. Pero el problema era estadístico, porque mientras el mundo celebraba a los pocos que triunfaban, una realidad silenciosa se ocultaba detrás de ellos. La inmensa mayoría de startups fracasaban, muchas en los primeros meses, otras antes siquiera de lanzar su producto. Pero esas empresas no escribían libros, no daban conferencias, no salían en documentales, desaparecían. Y con ellas, desaparecían sus datos. Si uno pudiera observar el mapa completo de Silicon Valley desde arriba, vería algo muy diferente a lo que muestran los titulares. No vería solo empresas exitosas, vería un inmenso cementerio empresarial. Miles de proyectos que comenzaron con entusiasmo, miles de ideas que parecían brillantes, miles de fundadores convencidos de que cambiarían el mundo. Pero el fracaso rara vez es visible. Las empresas que mueren simplemente dejan de existir. Sus páginas web desaparecen, sus oficinas se vacían, sus equipos se dispersan, y cuando el polvo se asienta, solo quedan los supervivientes, los pocos que lograron escapar del colapso. Y es precisamente a ellos a quienes el mundo decide escuchar. Cuando un fundador tiene éxito, el mundo quiere saber cómo lo logró. Las entrevistas comienzan, los podcasts se multiplican, los libros aparecen, y cada historia ofrece consejos. Confía en tu intuición. No escuches a los críticos. Arriesga todo por tu visión. Pero hay un problema profundo con estos consejos, porque las personas que fracasaron dieron exactamente los mismos pasos. También confiaron en su intuición. También ignoraron a los críticos. También arriesgaron todo. La diferencia no siempre fue la estrategia. A veces fue el mercado, el momento, la competencia o simplemente el azar. Pero esas variables rara vez aparecen en las historias de éxito, porque el cerebro humano necesita narrativas simples, y el azar no es una buena historia. El sesgo del superviviente también se infiltró en el mundo de las inversiones. Durante décadas, los inversores han intentado encontrar la fórmula mágica para vencer al mercado. Los fondos que obtienen grandes rendimientos se convierten en celebridades financieras. Sus gestores aparecen en revistas, publican libros, ofrecen seminarios, pero hay algo que casi nadie menciona. Cada año nacen cientos de fondos de inversión. Muchos fracasan, muchos cierran, muchos desaparecen del registro. Y cuando eso ocurre, sus resultados dejan de contarse. El resultado es una ilusión estadística, porque cuando solo se analizan los fondos que sobrevivieron. En el siglo XXI, apareció un nuevo escenario donde el sesgo del superviviente se volvió aún más poderoso. Internet, las redes sociales, las plataformas de vídeo. Millones de creadores publican contenido cada día, pero el algoritmo solo muestra a unos pocos. Los que triunfan, los que se vuelven virales, los que consiguen millones de visualizaciones. El espectador ve a esos creadores y piensa, si ellos lo lograron, yo también puedo. Pero el algoritmo oculta algo fundamental. No muestra a los miles de canales que nunca despegaron. No muestra a los vídeos que nadie vio. No muestra a los creadores que abandonaron.
Cuando un vídeo alcanza millones de visitas, el mundo quiere conocer el secreto. Los análisis comienzan. Se estudia el título, la miniatura, la estrategia. Se crean tutoriales, cursos, guías. Pero hay un problema silencioso, porque miles de vídeos usaron exactamente las mismas estrategias y nunca se volvieron virales. La diferencia puede ser mínima. El momento exacto de publicación, un cambio en el algoritmo, una tendencia inesperada. Pero cuando solo observamos a los vídeos que triunfaron, construimos teorías que parecen lógicas, aunque muchas veces sean incorrectas. El sesgo del superviviente tiene una consecuencia psicológica muy poderosa. Hace que las personas crean que el éxito es completamente controlable, que existe una fórmula exacta, que basta con copiar a los ganadores. Pero la realidad es más compleja. Muchos factores invisibles influyen en el resultado, factores que no aparecen en las historias, factores que nadie puede controlar. Sin embargo, el cerebro humano prefiere ignorar esa incertidumbre, porque aceptar el azar es incómodo. Así que seguimos escuchando a los supervivientes, seguimos copiando sus estrategias, seguimos creyendo que el éxito es replicable, aunque los datos digan lo contrario. El sesgo del superviviente ha moldeado nuestra forma de entender el éxito. Nos hace admirar a los pocos que ganaron, mientras ignoramos a los miles que fracasaron. Pero el verdadero peligro de este sesgo no está en las historias que escuchamos, está en las decisiones que tomamos. Porque cuando ignoramos a los que desaparecieron, podemos repetir exactamente los mismos errores que ellos cometieron. Y lo más inquietante es que este sesgo no solo afecta a emprendedores o inversores, afecta a gobiernos, empresas, científicos e incluso a la medicina. En el próximo episodio, descubriremos cómo el sesgo del superviviente ha provocado errores científicos, diagnósticos equivocados y decisiones médicas peligrosas. Errores que han afectado a millones de personas y que aún hoy siguen ocurriendo. Porque cuando la evidencia que vemos está incompleta, la verdad puede quedar enterrada para siempre